Me llamo Sofía Herrero. Tengo 41 años. Y la última vez que mi hermana me miró sin desprecio, me estaba pidiendo prestado mi jersey de cachemira favorito para impresionar a un chico que, más tarde, le rompería el corazón. Siempre supo cómo coger lo que era mío y hacerlo suyo. Esta noche iba vestida de blanco. La boda de Valeria fue exactamente el espectáculo que siempre había soñado, extravagante, impecable y nauseabundamente cara. El salón de baile del club de campo más exclusivo de la ciudad estaba bañado en tonos crema y dorados, desde los ramos en cascada de rosas importadas hasta los diminutos bombones envueltos en papel de aluminio con las iniciales de ella y el novio. Era una actuación meticulosamente orquestada para proyectar éxito, riqueza y, sobre todo, superioridad. Su superioridad. Me habían sentado en una mesa en el rincón más alejado del salón, un satélite en una órbita distante del sol resplandeciente que era la mesa presidencial. Estaba estratégicamente ubicada junto a la entrada de servicio, donde el traqueteo de los platos proporcionaba una bienvenida distracción. Este era el rincón de los juguetes rotos, el lugar para los parientes lejanos y los invitados por compromiso que no encajaban del todo en el retrato perfecto de la vida perfecta de Valeria. Este era mi sitio. Yo era su hermana mayor, su única hermana, y me habían sentado con una tía abuela a la que no había visto en 20 años y el antiguo vecino de nuestros padres, un hombre amable que no paraba de preguntarme si recordaba sus premiadas petunias. Para ellos y para todos los demás aquí, yo era Sofía, la otra hija de los Herrero. Valeria era la brillante, la encantadora, la radiante, la heredera natural del prestigioso estudio de arquitectura de nuestro padre. Yo era la sombra callada e intensa a la que se había fugado, como le gustaba decir a nuestra madre, Leonor, para alistarse en el ejército. En su mundo yo había cambiado la elegancia de los planos y las galas benéficas por la supuesta crudeza y suciedad de la vida militar, una elección que consideraban tan extraña como un poco patética, un callejón sin salida. Sofía siempre fue tan intensa, oía a Leonor explicarle a uno de los invitados, con su voz en una mezcla cuidadosamente calibrada de afecto maternal y lamento social. Esa vida militar te cambia. Pero supongo que es un trabajo estable. Una especie de trabajo de oficina para el gobierno, ya sabes. Un trabajo de oficina. Esa era la narrativa a la que se habían aferrado durante más de una década. Una etiqueta cómoda y despectiva. Les permitía reducir mi vida a una caja ordenada y no amenazante. Me imaginaban en un despacho lúgubre y sin ventanas, sellando formularios por triplicado. Era conveniente. Me hacía más pequeña y, en comparación, su mundo parecía más grandioso. La verdad era algo más compleja. No era una oficinista. Era comandante del cuerpo jurídico militar del Ejército de Tierra. No sellaba formularios. Procesaba crímenes de guerra, asesoraba a generales sobre las leyes de los conflictos armados y navegaba por las laberínticas complejidades legales que surgían cuando la seguridad nacional y el derecho internacional chocaban. Mi despacho había estado en salas de vistas en Bagdad, en salas de reuniones del Ministerio de Defensa en Madrid y en mesas de negociación en La Haya. Mis informes habían dado forma a políticas y decidido destinos. Pero nunca los corregí. Dejé que tuvieran su versión. Su subestimación era mi armadura. El abismo que había partido a nuestra familia en dos no fue un evento repentino, sino una erosión lenta y gradual que comenzó el día que nuestro padre, Ricardo Herrero, un hombre al que adoraba, recibió su diagnóstico, cáncer de páncreas. Valeria, siempre tan teatrera, se convirtió en el ángel devoto, revoloteando junto a su cama, ahuecando sus almohadas y leyéndole las páginas de economía con su voz como un bálsamo relajante. Yo era capitán en ese momento, destinada en Alemania. Mi conexión con él se reducía a llamadas crepitantes y con retardo por un teléfono satelital, mi voz un fantasma de un mundo que él ya no entendía. Cuando falleció, volé a casa con un permiso de urgencia. La casa estaba impregnada del empalagoso olor a lirios y los susurros teatrales de luto. El verdadero funeral, aquel donde mi lugar en la familia fue oficialmente enterrado, tuvo lugar 2 semanas después en el despacho con paneles de caoba de nuestro abogado de familia, un hombre llamado señor Garrido. La lectura del testamento fue la obra maestra de Valeria. La representó no con un grito de triunfo, sino con un suspiro silencioso y apesadumbrado, como si la carga de todo aquello fuera demasiado para ella. El estudio de arquitectura, la obra de la vida de nuestro padre, se lo dejaba enteramente a ella.
La enorme casa familiar, la que estaba llena de los recuerdos de mi infancia, también era suya. A mí me legaron un fondo fiduciario, una suma lo suficientemente sustancial como para parecer generosa a ojos de los demás, pero que en realidad era una miseria en comparación con el valor del patrimonio. El insulto final fueron los términos. No podía tocar el capital hasta los 50 años, e incluso entonces solo con la aprobación de Valeria como albacea. Era una correa de oro. Papá estaba tan preocupado, Sofía, dijo Valeria, posando su mano sobre la mía en una grotesca parodia de preocupación fraternal. Nuestra madre estaba a su lado, una estatua silenciosa que asentía en señal de conformidad. Tu estilo de vida es tan inestable, siempre de un lado para otro, siempre en lugares peligrosos. Él quería asegurarse de que tuvieras una red de seguridad. Pero el estudio necesita compromiso. Necesita a alguien que esté aquí. Sabía que tú no podías ofrecer eso. Era una mentira pulida hasta alcanzar un brillo deslumbrante. Mi padre había estado orgulloso de mi servicio. Tenía un mapa en su estudio con alfileres marcando cada lugar donde había estado destinada. Enmarcaba mis certificados de ascenso. Pero en los últimos meses de su vida, nublados por la morfina y el miedo, había sido vulnerable a los susurros suaves e insistentes de Valeria. Ella me había pintado como una nómada imprudente, una hija que había abandonado a su familia, mientras se presentaba a sí misma como la heredera firme, la única lo suficientemente leal como para continuar su legado. En su debilidad, él había firmado los papeles que ella le puso delante. Miré a mi madre, buscando una aliada, un atisbo de protesta. No encontré nada. Sus ojos evitaron los míos. Valeria tiene razón, querida, murmuró, dándome una palmadita en la otra mano. Es lo mejor. Es lo que tu padre quería. En esa estéril habitación revestida de madera, perdí más que una herencia. Perdí a mi familia. No grité. No discutí. Una calma fría y silenciosa se apoderó de mí. Miré sus rostros, un frente unido de lástima y justificación, y lo entendí. Esta era una batalla que no podía ganar con emociones. Así que elegí no luchar en absoluto. Firmé los papeles, salí de ese despacho y nunca más les pedí nada. Regresé a mi mundo, un mundo construido sobre un código de honor claro y una cadena de mando inequívoca. Y me centré en mi trabajo. Construí mi propio legado, ascenso a ascenso. Y ahora estaba aquí en su boda, una pieza de exposición en el museo de su éxito. El novio era un hombre llamado Roberto Jiménez, un capitán del ejército que había conocido en una subasta benéfica donde él era el soltero por el que se pujaba. Era apuesto, con la mirada firme y la postura erguida de un militar de carrera. A Valeria le encantaba presumir de él, refiriéndose a él como mi héroe, deleitándose en la gloria reflejada de su uniforme. La ironía era tan densa que podría ahogarme con ella. Mi uniforme era una fuente de vergüenza familiar. El suyo era un símbolo de estatus. Los observé durante su primer baile. Eran una imagen perfecta deslizándose por la pista. Pero como profesional que estudiaba a la gente para ganarse la vida, vi las señales. Vi la ligera tensión en la mandíbula de Roberto cuando Valeria reía demasiado alto. Vi cómo su sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos. Él era un hombre de estructura e integridad, un hombre que entendía el deber. El mundo de Valeria era uno de maniobras sociales y crueldades sutiles. Hablaban idiomas diferentes. Era un matrimonio destinado a convertirse en una prolongada negociación de rendición. Más tarde comenzaron los brindis. El padrino contó una serie de anécdotas insípidas y ensayadas. La dama de honor lloró. Entonces el padre de Roberto, un general de división retirado llamado Miguel Jiménez, tomó el micrófono. Era una figura imponente, un hombre que irradiaba una autoridad tranquila e inquebrantable. Habló de honor, deber y la unión de dos familias. Entonces sus ojos me encontraron en mi rincón de la sala. También quiero dar una bienvenida especial a la hermana de Valeria, Sofía, dijo, su voz resonando por todo el salón. Valeria debía de haberle informado, dándole la versión edulcorada de mi vida. Nos han dicho que tú también sirves a nuestro país. En nombre de una nación agradecida y de nuestra familia, gracias por tu servicio. Una oleada de aplausos educados y tibios recorrió la sala.
Sentí cientos de pares de ojos volverse hacia mí, sus miradas llenas de una mezcla de curiosidad y lástima. Pobre Sofía, la hermana soldado. Valeria me sonrió desde la mesa presidencial, una sonrisa radiante y magnánima que claramente decía: mira, soy generosa. Reconozco tu pequeña vida. Simplemente asentí en agradecimiento al general, con mi rostro como una máscara cuidadosamente compuesta. La noche avanzaba. Yo había planeado mi huida, una despedida a la francesa incluso antes de que se cortara la tarta. Pero mientras recogía mi bolso de mano, Roberto, el novio, apareció en mi mesa. Estaba solo. Valeria estaba entreteniendo a un círculo de admiradores. Señora, dijo su voz baja, casi vacilante. Usó el término de respeto automáticamente, un reflejo arraigado tras años de entrenamiento. Roberto, respondí usando su nombre de pila para que se sintiera más cómodo. Enhorabuena. Es una boda preciosa. Gracias, señora, dijo de nuevo pareciendo incómodo. Yo no sabía que estaría aquí. Valeria mencionó que su hermana era abogada, pero no fue específica. Desde el otro lado de la sala, Valeria nos vio. Su sonrisa perfecta flaqueó por un segundo al ver a su nuevo marido hablando conmigo. Inmediatamente comenzó a deslizarse hacia nosotros, su vestido de alta costura susurrando como un estandarte de batalla. Roberto, cariño, no aburras a mi hermana con tus tediosas historias del ejército, arrulló pasando su brazo posesivamente por el de él. Sus ojos se clavaron en mí, agudos y despectivos. Sofía tiene un trabajo de oficina, es una abogada civil para el gobierno. Ella no entendería todas tus batallitas de soldado. Volvió a dirigirle su deslumbrante sonrisa. Este es Roberto. Él es un soldado de verdad, un capitán. El insulto fue lanzado con precisión quirúrgica, diseñado para disminuirme y elevarlo a él, todo mientras mantenía la fachada de una hermana cariñosa. Roberto se puso rígido. Lentamente giró la cabeza para mirar a su nueva esposa. Luego me miró a mí. Su rostro, entrenado para ser impasible, era un caleidoscopio de conmoción, horror incipiente e incredulidad. Él era capitán. La insignia de mi uniforme de gala, que había llevado por respeto al uniforme que él y su padre compartían, era la estrella de 8 puntas de un comandante. En su mundo eso no era solo una diferencia de un grado salarial. Era un abismo de rango, experiencia y autoridad. Acababa de presenciar cómo su esposa civil le faltaba el respeto públicamente a un oficial superior. Instintivamente enderezó su postura, soltando su brazo del agarre de Valeria. Valeria, dijo su voz cortante y formal. Esta es la comandante Herrero. Valeria parpadeó completamente confundida por su tono. Sí, ya lo sé. Es mi hermana, Sofía Herrero. ¿De qué estás hablando? No, dijo Roberto, su mirada fija en mí, su tono ahora rozando la reverencia. Esta es la comandante Sofía Herrero, del Cuerpo Jurídico Militar. Fue la fiscal principal en los casos consolidados de la base de Herat. Vi sus argumentos orales ante la Comisión de Defensa del Congreso por televisión. El silencio que descendió sobre nuestro pequeño rincón del salón fue absoluto. Mi madre, que estaba en la mesa de al lado, se quedó helada con el tenedor a medio camino de su boca. La tía abuela me miraba, con la mandíbula desencajada. Valeria parecía como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué? ¿La base de Herat? ¿De qué estás hablando? Ella es una oficinista del gobierno. La voz que cortó su balbuceante negación fue profunda y autoritaria. Era el general Jiménez. Había oído a su hijo y ahora estaba de pie junto a nuestra mesa, su expresión sombría e intensamente concentrada. «Comandante Herrero», preguntó el general, sus agudos ojos examinando mi uniforme, mi rango, mis condecoraciones. «¿La Sofía Herrero?» Me levanté lentamente, mis movimientos económicos y precisos. No miré a mi hermana ni a mi madre. Miré al general. Estaba en su mundo ahora. Sí, mi general, dije, mi voz calmada y firme. El general Jiménez sostuvo mi mirada durante un largo momento, y luego su expresión severa se suavizó en una de profundo respeto. Comandante, es un honor, un absoluto honor conocerla. Su informe sobre el caso de fraude en los contratos de la misión en el Sahel fue una obra maestra.
Es lectura obligatoria en la escuela de guerra. Ha sentado un nuevo precedente. Valeria emitió un pequeño sonido ahogado. Miró del general a su marido y luego a mí. Su rostro era una máscara de absoluta confusión y humillación. Su realidad meticulosamente construida se estaba haciendo añicos a su alrededor. Sael. ¿Escuela de guerra? ¿Qué está pasando? Por fin, volví mi mirada hacia ella. Miré a los ojos de la hermana que había robado mi derecho de nacimiento y despreciado la obra de mi vida. No sentí ira. No sentí triunfo. Solo sentí el clic frío y satisfactorio de una cerradura encajando en su lugar. Tenías razón en una cosa, Valeria, dije, mi voz tranquila, pero audible en la repentina quietud. Tengo un trabajo de oficina, sí. Solo que mi despacho está donde quiera que el ejército necesite que se sirva justicia. A veces es una sala de vistas en una zona de guerra. A veces es una sala de reuniones en el Ministerio de Defensa. El rostro de mi madre estaba ceniciento. Me miraba como si yo fuera una extraña, un fantasma que se había materializado de repente en la mesa, con el rostro de su hija pero irradiando una autoridad que no podía comprender. Valeria dio un paso involuntario hacia atrás, tropezando ligeramente. Su boda perfecta, su momento de triunfo definitivo, había sido irrevocablemente manchado, y la persona que lo había hecho no era yo. Era la verdad. Toda su vida, ya había construido su éxito sobre una base de mentiras sobre quién era yo. Y esa base acababa de desmoronarse frente a los dos hombres cuyo respeto más anhelaba. Su nuevo marido y su poderoso suegro no la miraban a ella. Me miraban a mí, con asombro. Necesito un poco de aire, balbuceó y dándose la vuelta, huyó del salón, su perfecto vestido blanco arrastrándose tras ella como una bandera de rendición. Me quedé de pie bajo el repentino e intenso foco de atención. El general Jiménez comenzó a hacerme una pregunta detallada sobre derecho internacional. Roberto se quedó a su lado en silencio y mortificado. Mi familia, los tíos y primos me miraban con ojos nuevos e inciertos. Ya no era la pobre Sofía. Era alguien completamente diferente. No me quedé para ver las consecuencias. Me disculpé educadamente con el general, le di a Roberto un seco asentimiento profesional y me marché. Al pasar junto a mi madre, ella extendió la mano, temblorosa. Sofía, yo no lo sabía. Sí, dije, mi voz desprovista de emoción mientras seguía caminando. De eso se trataba. Al salir del sofocante salón de baile y adentrarme en el aire fresco y limpio de la noche, sentí cómo se levantaba de mis hombros un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que llevaba. No había buscado venganza. La venganza es algo caliente, desordenado y emocional. Esto era justicia, silenciosa, precisa e irrefutable. Valeria había construido su reino sobre las cenizas de mi herencia. Esta noche aprendió que mientras ella decoraba su castillo, yo estaba construyendo un imperio. Y mi imperio era